voy a hablar de la inmoralidad sexual. Y como decía, eso es algo de lo cual nadie se salva en ser tentado en gran manera. Amén, amén. Voy a pedirle a usted que entonces me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Ubíquese allí. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Versículo 3. Tenga en cuenta que el tema que aborda el apóstol Pablo en esta ocasión, en la primera carta a los tesalonicenses, no sé en su Biblia cómo esté descrito, pero en mi Biblia dice la vida que agrada a Dios. La vida que ¿qué? Que agrada a Dios. Y el versículo 3, Pablo abordando este tema de la vida que agrada a Dios, en el versículo 3 dice lo siguiente: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Es qué? Santificación. Que os apartéis de fornicación. Amén, amén y amén. Amén, amén. Quiero que abra su corazón en esta mañana, hermano. Cuando le digo abra su corazón, digo que se ponga predispuesto delante del Señor con toda honestidad. Amén. Con toda honestidad. Algo que yo creo que le agrada al Señor de un hijo de Dios es que cuando viene a Él en oración, aunque Dios ya sabe todas las cosas, el hijo de Dios sea explícito. Señor, he pecado contra ti. Así, así, así. He hecho así, he visto así, he pensado así, he actuado así. Aunque Dios ya lo sabe. A Dios le gusta. Creo que Dios se agrada cuando nosotros somos, por decirlo de esta manera, espero me comprenda, claros, sinceros. Recuerdo que en una ocasión me tildaron de pecador, y todos somos pecadores, pero hablando de un asunto puntual. Y alguien me dijo, es que estás en pecado. Y así me tuvo mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo no me refiero a un mes, 2 meses, no, fueron días. Y me decía que Dios le había dicho que estaba en pecado. Y le pregunté a él, dígame cuál es mi pecado. Y nunca me dijo. Yo le dije, pues no creo que Dios obre de esa manera. Cuando Dios te dice estás en pecado, Dios habla claro. Dios no habla con rodeos. Te dice cuál es el pecado. Inmediatamente. Entonces, qué importante es, amado, que cuando de este asunto se trata, nosotros podamos ser tan abiertos y predispuestos a Dios, tan sinceros, hermano, porque necesitamos al Dios que nos salvó y nos salva. Porque aunque Dios ya nos salvó en Cristo, dándonos la vida eterna, quitando la condenación del pecado, Él sigue salvándonos de las tentaciones, de las situaciones donde a veces el enemigo nos coloca o nosotros mismos nos colocamos allí, en esa situación. Es importante que seamos tan conscientes de lo que hoy mismo podemos ver quizá de manera más abierta en cuanto a este tema. Un tema que ciertamente no es nuevo, porque prácticamente desde que el hombre llega a pecar, a fallar, a desobedecer el mandamiento de Dios que se le dio en el principio, eso le dio la entrada al pecado, a la naturaleza de fallar, la naturaleza rebelde. Y a partir de allí, el pecado entonces comenzó a manifestarse.
Y usted y yo sabemos que pecar significa fallar, errar. ¿Errar qué? La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entró en nosotros el virus de la rebelión, que nos lleva a hacer lo contrario a lo que Dios demanda en su santidad. Y eso es pecar, errar. ¿Qué es errar? Errar es fallar a la voluntad de Dios. ¿Qué nos lleva a errar? El pecado, que es errar, y que en otras palabras es rebeldía. Hacemos lo contrario a lo que la ley dice. Y no solamente con respecto a la ley de Dios, sino que las leyes humanas están escritas y nosotros somos dados a hacer lo contrario. Un semáforo en rojo dice no cruces, y cruzamos. Y las consecuencias vienen. Una ley dice, si vas en moto, ponte el casco. Sin embargo, no nos lo colocamos y las consecuencias vienen más adelante. Un accidente, salgo volando, caigo de cabeza y ya sabrá qué puede pasar. Porque sencillamente pecamos. Y pecar es hacer lo contrario a lo que la ley dice. Juan dice que el pecado es infracción de la ley, sea esta divina o sea esta de los hombres. Amén, amén. Puesta por los hombres. Ok. Voy a leer, voy a estar leyendo y voy a estar comentando. Quiero por favor que su corazón esté abierto y muy dispuesto a Dios. Amén. La santidad es de extrema importancia en nuestra vida como creyentes. Escuche con atención. La santidad es de extrema importancia en nuestra vida. Yo no lo tengo anotado aquí, pero Dios me hace memoria ahora de lo que dijo en algún momento con respecto a su pueblo. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Me serán un pueblo de gente santa porque yo soy santo. La Biblia dice también por allá en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es algo en lo que primeramente Dios nos coloca, nos ubica. Dios hizo a Cristo para nosotros, entre lo que ha hecho de Cristo para nosotros, que es justificación, que es sabiduría, que es redención, lo hizo santificación para nosotros. De modo que si alguno llega a Cristo es puesto en una posición de santificación, de santo. Dios lo llama santo. ¿Por qué? Porque lo aparta al perdonarlo, limpiarlo y quitarle la condena de la muerte. Amén. Y vamos a ver al Señor si somos salvos y nacidos de nuevo. Pero si no caminamos en el andar diario y como consecuente del hecho de que somos puestos aparte, santos, si no caminamos en eso, entonces la disciplina de Dios puede venir. La vida espiritual se apaga de alguna manera, decaemos, nos volvemos vulnerables más y más cada vez. Andamos ya no en el espíritu sino carnalmente, y esto da la puerta a muchas otras cosas. Amén. Lógicamente sabemos que cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, eso involucra a las personas que están allá afuera, que por no obedecer al Evangelio, arrepentimiento y fe en Cristo, fe como confianza, entonces ellos no son puestos en un lugar de santificación, porque Cristo es dado a los hombres como santificación cuando hay arrepentimiento y fe, arrepentimiento del pecado y fe como confianza en Cristo. En esa manera, cuando el hombre natural que está allá afuera sin Dios, sin la vida de Dios, como estuvimos usted y yo antes, no verán a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero si usted y yo estamos en Cristo, usted y yo hemos sido puestos en un lugar de santificación. 1 Corintios 1:30 dice que Cristo ha sido hecho para nosotros justificación, sabiduría, santificación, justificación. Entonces usted y yo veremos a Dios.
Pero usted y yo somos vulnerables aún. Y una de las cosas en las que somos vulnerables, y por eso es que las escrituras insisten mucho, vivan en el espíritu y no le den lugar a la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nosotros no somos conscientes de eso, a lo que nos llama y nos guía el espíritu que Dios nos ha dado hacia la santidad, entonces las consecuencias vienen. La disciplina viene. Muchas cosas que no son lo mejor o agradables pueden venir por causa de nuestro pecado. Y Satanás sabe que la parte sexual es algo en lo que él puede lograr seducir muy fuertemente al hijo de Dios o a la hija de Dios. Es por eso que dice inclusive, huid de las fornicaciones. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. En el tiempo atrás, un joven llamado José, quizá muy apuesto a lo mejor, una mujer quiso tomarle y llevarlo al adulterio. Ella adulterar y él a fornicar. Y la Biblia dice que el joven ante esta situación hizo lo que es más sabio, como fue huir. Usted y yo debemos huir de estas cosas que polulan. Yo decía, estamos bombardeados, y hermano, literalmente estamos bombardeados de la inmoralidad sexual. En la televisión, a través de estos medios, Facebook, qué sé yo, tantos que aquí muchos de los muchachos de pronto saben más que eso que yo, de tantas redes sociales raras que hay, nombres raros que yo ni los sé pronunciar. Pero, amado, debemos estar alerta. Y una de las cosas importantes es orar en todo tiempo para que no caigáis en tentación. Si hay que ayunar, hay que ayunar. Pero yo no puedo quedarme pasivo con esto. La santidad es de extrema importancia en nuestra vida, y en cierto sentido una falta de santificación cierra la puerta en tu vida al resto de la voluntad de Dios. Escuche, en cierto sentido, el asunto de la santidad, de la santificación, la falta de santificación, nos cierra la puerta en nuestra vida al resto de la voluntad de Dios. Pero tomarse la santificación en serio nos abre la puerta a muchas bendiciones que son nuestras en Cristo Jesús. Una de las causales por la cual muchas veces nos hallamos en tantas circunstancias, por decirlo de esta manera, tantas puertas cerradas, tantas situaciones que vienen y van, tantos asuntos en los que estoy envuelto, es porque estamos haciendo las cosas mal. Y una de las cosas que estamos haciendo mal es que nos estamos prestando para la inmoralidad sexual. Cierra las puertas a muchas bendiciones que nos han sido dadas por Dios a través de Cristo. Amén, amén. En la primera carta a los tesalonicenses, que el capítulo 4, desde el versículo 1 al 12, que no lo hemos leído, nos deja ver algo importante. Y se lo voy a dejar a usted, a ver si usted se inquieta a leer esos 12 versículos quizá cuando termine este mensaje. Pero le voy a decir algo. Ese texto del versículo 1 al 12 de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4, nos deja ver algo de gran importancia.
la gran importancia de dos cosas que van de la mano en la vida del converso o del creyente. Y esas dos cosas son la pureza sexual y el amor. Van de la mano. Y esas dos cosas son dos cosas que en esos 12 versículos que están escritos allí, como parte de lo que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia en ese tiempo, nos deja ver dos cosas importantes que para ellos como la iglesia era de mucha bendición el que prestaran atención, como para nosotros hoy que tenemos estas escrituras también delante de nosotros como ellos la tuvieron. Es importante que lo tengamos en cuenta. Dos cosas importantes que van de la mano en la vida del creyente: la pureza sexual y el amor. El verdadero amor hacia Dios, hermano, hacia nuestro hermano y hacia otros nos lleva a la pureza sexual. Nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el amor con eso? Y quizá pudiéramos recordar un poco la descripción que el Espíritu Santo a través de Pablo hizo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Yo sé bien que ese es un versículo, un pasaje bien conocido por usted y por mí. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo hace una descripción del amor. Y usted meditará un poco si lo que le estoy diciendo acerca de que la pureza sexual y el amor van de la mano. Usted me dirá si esta descripción verdaderamente nos confirma esto o no. Mire lo que dijo Pablo hablando acerca del amor como lo más excelente, por encima inclusive de los dones espirituales. Él dijo, les doy a conocer un camino más excelente que el hecho de los dones espirituales, que es magnífico. Somos bendecidos por los dones del Espíritu Santo. Pero dice, hay un camino más excelente. Y él hablaba del amor y decía en el versículo 4, 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido, el amor es benigno. Mira con esa palabra nomás, el amor es benigno. ¿Qué es algo benigno? Bueno, que no daña. Cuando uno es benigno, uno se contrapone a la inmoralidad sexual, que es maligna. El amor no tiene envidia. ¿Sabe que usted puede llegar a envidiar la mujer del vecino? Y envidiándola la puede codiciar y puede llegar a pecar en su mente. Y la inmoralidad sexual va a comenzar a gestarse. Pero cuando hay amor, y amor significa tener a Dios, Dios reinando en nosotros, porque Dios es amor, entonces no daremos lugar a eso, aunque quizá la tentación pueda venir, porque de hecho va a venir y ha venido. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Y llegar al estado de la inmoralidad sexual es hacer algo indebido. No busca lo suyo. Usted no me ha de creer, pero hablar de que el amor no busca lo suyo también tiene relación con la inmoralidad sexual. Porque cuando alguien tiene problemas de esto, está esclavo de esto, no le importa a la otra persona. Busca lo suyo, satisfacer. Y por llegar a esa aberrancia hace cosas horribles. Ese es el caso de alguien que está sin Dios en el mundo. Pero nosotros podemos llegar a fallar en cosas semejantes. Quizá no de manera, permítame hablar, esta palabra es fuerte, ¿verdad? Aberrante, quizá no de esa manera. Pero sí llegamos a fallar, podemos llegar a fallar.
Vuelva a la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La palabra fornicación está allí en ese versículo 3. Fornicación, cuando uno busca esta palabra en las palabras del griego en las cuales se escribió el Nuevo Testamento, la palabra fornicación en el griego es porneia. Porneia. Y esa palabra porneia, el diccionario lo describe como involucrando la inmoralidad sexual de cualquier tipo. Y ha sido muchas veces el resultado de los más pequeños descuidos de nuestra relación y comunión con Dios. Fíjese, amado, la fornicación, porneia, significa involucrarse, llegar a involucrarse en la inmoralidad sexual. Y de cualquier tipo, esta inmoralidad que tenga que ver con la sexualidad, que de hecho la sexualidad o el que nosotros podamos disfrutar de una relación sexual es una bendición de Dios. Dios nos hizo así para que lo disfrutáramos el hombre y la mujer, esposo y esposa, bajo el vínculo del matrimonio, con pureza y santidad. Y ha sido muchas veces esta situación el resultado, o el que se llegue a caer en esta situación, de los más pequeños descuidos en nuestra relación y comunión con Dios. ¿Cuáles son esos pequeños descuidos? Por ejemplo, no oro. No oro en casa. No oro en todo tiempo. Mire lo siguiente, inclusive proponemos a la iglesia, vengan el martes a orar. Yo no sé si es que no le pegamos a una, hermano, y siempre que ponemos horarios para orar, siempre ponemos la hora menos indicada, porque es que todos trabajan, todos están ocupados. Y entonces es un martes y la oración los martes es de 7 a 8 y no venimos a orar. Y normalmente cuando uno viene un martes a orar, uno ya sabe quiénes van a ir. Un sábado, por ejemplo, yo no sé cuántos realmente trabajen. O si un sábado, quizá por causa de su trabajo, la forma en que usted trabaja, usted pueda tomarse el tiempo y decir, voy a ir de 9:30 a 11 de la mañana a orar. Y voy a ir a postrarme. Voy a ir a buscar a mi Señor. Porque quizá una de las luchas que estoy teniendo es precisamente con la inmoralidad sexual. Pero estoy tan confiado en mí mismo que eso se convierte en un pequeño descuido. Pequeño, porque la solución está ahí. Póstrate delante de Dios. Busca al Señor. Humíllate. Llora. Clama a Dios. Y el descuido en nuestra relación y comunión con Dios muchas veces, hermano, cae en situaciones como estas. La oración hace parte de la comunión con Dios. Tener comunión con Dios es estar de acuerdo con Él y siempre estar conectado con Él. ¿Y qué nos lleva a la comunión con Dios? La oración, la palabra, el constante contacto con la palabra de Dios, la lectura, y no solo la lectura, el estudio, el indagar, el profundizar, el ir, el preguntar, el investigar, y mientras lo hacemos, el hablar con Dios. Señor, ¿qué es esto?
Dios mío, líbrame de esto, ayúdame de esto. Wow, tremendo esto, Señor, guárdame, protégeme. Pero los pequeños descuidos, como el hecho mismo de orar, de tener contacto con la palabra y no amar la palabra. El salmista amaba la palabra. Salmo 119 nos deja ver un hombre que amaba la palabra. David decía: tu siervo es amonestado con tu ley, y en guardarlos hay gran recompensa. David decía de la ley de Dios, para nosotros las escrituras, aquí, ahora, el consejo de Dios, todo aquí. Él decía: para mí tu palabra es más dulce que la miel, la que destila del panal. O sea, imagínense, no la miel esa que venden ya transformada, no, dice la del panal, la pura. Es más fina, más preciosa que el mismo oro refinado. Fíjese, dice refinado. David tenía un gran amor por su palabra. Y aún así nosotros sabemos que en alguna ocasión descuidó su relación con Dios y cayó en la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual le llevó a otras cosas, y a otras, y a otras. Porneia, que es fornicación, es una palabra que está en la Biblia y lo acabamos de leer. Y en muchos pasajes de la Biblia, sobre todo hablando del Nuevo Testamento, donde quizá encontramos la palabra literalmente, ¿no? Fornicación. Y entre los griegos se halla con la implicación de prostitución. Entre los griegos. Yo le estoy leyendo comentarios. Hay cosas aquí que hacen parte de comentarios que leí y me parecieron importantes, muy acorde con lo que la palabra dice. Y hay cosas que son mías. Yo no soy el mejor trazador de la palabra o el más elocuente, hermano, pero créalo que hago lo mejor posible. ¿Sabe por qué? Porque está involucrada mi alma. Y hago lo más honesto porque sé que es la palabra de vida para mí primero y segundo para usted. Por eso trato de ser lo más responsable posible en las cosas que Dios nos demanda. Porneia es una palabra que está en la Biblia y entre los griegos se halla con la implicación de prostitución, pero abarca aspectos como, y le voy a leer, relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Eso es lo que se llama, normalmente uno dice, esto es fornicación, porque alguien está con una mujer y tiene relaciones sexuales, pero no está bajo la bendición del matrimonio, donde Dios aprueba que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales. Y cuando esto se hace fuera del matrimonio, entonces esto se llama fornicación. Y ese es un tipo de inmoralidad sexual. También involucra cuando se hace mientras está bajo el matrimonio. Y es lo que normalmente uno llama adulterar o adulterio. Abarca aspectos como el incesto y similares. Abarca la pornografía, que le digo algo y esto puede sonar muy, no sé si pueda sonar muy feo. La pornografía está a pedir de boca.
se dice que en el internet del 100% de la información que hay, más de un 50% es de esto. Abarca aspectos como la homosexualidad, etcétera. Cualquier otro concepto físico en cuanto a esto que contradiga la palabra de Dios está prescrito allí. Amén. Esta palabra fornicación viene también del latín fornicari. En el latín, la palabra fornicación es fornicari, con el mismo significado de fornicar que el griego le da a esta palabra, solo que en el griego es porneia y en el latín es fornicari. La palabra se manifiesta como un verbo, o es calificada como un verbo, fornicar, una acción. Y esta palabra, el verbo fornicari, que es en el latín, procede también de otro término que es fornix, con X al final. Fornix, con X. Fornix. Entre paréntesis, hablando de esa palabra fornix, que significa arco, arcada o bóveda. Fornix, del latín, que es una palabra que se desprende de fornicari, significa arco, arcada, bóveda. Eso significa fornix, la palabra que se deriva de fornicari. Espero estar siendo claro y que usted lo esté entendiendo. Amén. ¿Me dice amén o no? Amén. Y este fornix, arco, arcada, bóveda, que representaba la zona abovedada de ciertas edificaciones en el antiguo imperio romano. Este fornix representaba eso. En aquel tiempo, hermano, en el imperio romano, la bóveda, el arco, fornix, representaba una zona en ciertas edificaciones en el antiguo imperio romano. El fornix era el lugar situado bajo los puentes, callejones u otros edificios donde habitualmente se encontraban las prostitutas de la época romana con sus clientes. Ahí iban los clientes a buscar a las prostitutas a esos lugares que denominaban fornix, que lo definen en el latín, esa palabra lo define como una arcada, un arco, una bóveda. Así las prostitutas mantenían relaciones sexuales en ese lugar con total tranquilidad, dice el comentario. Y los clientes, pues me imagino que también, ¿no? Reconociendo socialmente que esos encuentros se producían sin vínculo conyugal. ¿Ve? De ahí que la iglesia se haya referido posteriormente a este término para asociar todas las relaciones sexuales ilícitas, esto es, las que se producían fuera del matrimonio, donde una relación sexual es lícita entre un hombre y una mujer, que bajo la bendición de Dios pueden llevar a cabo una relación sexual sana y además de procrear, tener deleite.
Deleítate con la mujer de tu juventud. No obstante, si usted va a 1 Tesalonicenses 4, 4 y 5, abra su Biblia allí. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Aún dentro del matrimonio dice: sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles lo hacen con sus propias esposas. Porque si yo tengo a mi esposa, se supone que amo a mi esposa, y como la amo, el amor no hace nada indebido con ella, ni la va a tomar a ella como una cosa. Amén. Una palabra muy nombrada hasta nuestros tiempos: pornografía. En el griego, pornógrafos. Este es un término que se compone, además, al ser una sola palabra, se compone en sí misma en dos palabras. Una de ellas es porné, que significa prostituta, y grafos, que significa escritura. Fíjese usted lo curioso de esto: pornografía, porné, prostituta, y grafos, escritura. Pero escuche, en lo que para esta palabra, o en lo que se caracteriza esta palabra, lo que viene a caracterizar, dice, y se refiere literalmente a escribir sobre prostitutas. Escribir sobre prostitutas. Eso significa la palabra pornografía: escribir sobre prostitutas. Un escrito acerca de las andanzas con prostitutas. Pero en nuestra era, hermano, en nuestra era visual, y usted sabe que estamos en una era visual, donde lo visual es algo supremamente poderoso para entrar en la mente y en la conciencia de los seres humanos, en el subconsciente. Ver una imagen es algo que te va a marcar mucho más que quizá en el solo hecho de oír. Cuando te muestran una imagen, es algo que va a impactar poderosamente tu mente. Entonces, en nuestra era visual, hablar de pornografía, pornógrafos, no se refiere tanto a los escritos sobre andanzas con prostitutas, aunque lo hacen o basan mucho en las fotografías también. No obstante, es más explícito por otros medios, como los videos y otras clases de medios. Y es por eso que usted encuentra la pornografía en fotografías y en videos. Es curioso hablar de pornografía y pensar en que el significado en primera instancia es escribir o hablar de las andanzas con prostitutas. Fíjese que eso lo lleva a uno a pensar de que hay gente que escribía acerca y describía cada cosa obscena que hacían.
Y ahora en nuestra época visual, en nuestro tiempo visual, es mayormente, diría yo, dañino. Porque una imagen te marca mucho más. En Hechos capítulo 15, Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La ocasión de estos versículos que leímos, hermano, es la de la asamblea en Jerusalén. La primera asamblea que se llevó a cabo en Jerusalén por causa de que en la casa de Cornelio Dios llamó a Pedro y le dijo que fuera a casa de Cornelio. Y cuando fueron a llamar a Pedro, Pedro estaba en un éxtasis en la casa de un tal curtidor, si no estoy mal. Y él estaba como en una azotea y estaba como en un éxtasis, y dice que vio como un lienzo que caía, y en ese lienzo estaban dibujados muchos animales y habían de toda clase de animales. Y Dios le dijo a Pedro: mata y come. Y Pedro, no entendiendo, dijo: Señor, pero si hay animales impuros que a nosotros nos está prohibido comer. Y el Señor le dijo: no le llames tú impuro a lo que yo he apartado o he escogido. Pedro entendió más adelante cuando le vienen a buscar y le dicen a Pedro, mientras estaba allá, le dicen: Pedro, te buscan. Y Pedro es llevado a la casa de este romano, Cornelio. Y Pedro es llevado para llevar la buena noticia de salvación. Y lo habló de la manera más sencilla, como es el evangelio, la buena noticia de Dios a través de Cristo. Y dice la Biblia que Pedro estaba predicando, y mientras él estaba predicando, dice que el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí. Y entonces, llegado a esta situación, y los mismos judíos viendo esto dijeron: qué tremendo, a los gentiles también se les ha dado el Espíritu Santo. Y entonces se hace necesario, hermano, que se hiciera algo. ¿Cómo iban a hacer el manejo para ellos? ¿Cómo vamos a manejar ahora que ellos se van a convertir también en creyentes como nosotros? Y que se les ha dado el Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, en el versículo 6 de Hechos 15 dice: entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de ese asunto. Después de mucha discusión, escuche, dice, mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dice Pedro, ninguna diferencia. ¿Sabe cuál? Todos pecan. Todos son pecadores. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Ninguna diferencia dio. Todos somos pecadores, todos condenados. ¿Qué diferencia hay?
hombres. Que los judíos tenían la ley, tenían el privilegio de que el Dios verdadero se les había manifestado a ellos primero, y la ley moral de Él, la ley moral de Él para abrirle los ojos, porque ellos mismos también participaban quizá en algún momento de esto. Pero los gentiles, entre los gentiles, pareciere, por decirlo de esta manera, permítame hablarlo de esta manera, que quizá el hecho de que no tuvieran la ley frente a sus ojos, pareciera que quizá ellos hacían una cantidad de cosas que eran tremendas ante los ojos de Dios. No obstante, dice Pedro, ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos. Todos somos pecadores, de una manera o de otra. Y dice, purificando los corazones de ellos por medio de la fe en Jesucristo. Los apóstoles, después de tanta discusión, en el versículo 19 y 20, nosotros podemos ver quizá de alguna manera qué fue lo que se determinó después de quizá decir, no, ellos tienen que circuncidarse, ellos tienen que llevar a cabo las fiestas, ellos tienen que guardar la luna, ellos tienen que el día de reposo, ellos tienen que lavarse las manos, ellos tienen que, quién sabe cuántas cosas a las que ellos todavía quizá estaban habituados. Ya conocían a Cristo, pero ellos todavía no soltaban cosas que pensaban que debían de ser añadidas a la fe de Cristo, y que Cristo no era suficiente. Pero lógicamente esto fue un proceso. Esto fue un proceso para muchos de ellos, en los que el Espíritu de Dios se fue revelando en sus vidas y pudieron entenderlo, como lo llegó a entender Pedro mismo, que era judío, Pablo también, que era judío, pero que en el ir creciendo en el conocimiento de Dios, ellos aprendieron a soltar todo eso y a comprender todas aquellas cosas que muchos discutían. Fíjense que se lo leí, versículo 6, después de mucha discusión, estaban discutiendo allí, entonces Pedro se pone de pie. Y como Pedro era una columna, un apóstol, una columna, pues yo me imagino que muchos se callaron. Y yo creo que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y si estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba allí, Dios estaba allí, colocando sobre la autoridad y en el asunto, en el orden del asunto. Y entonces Pedro habla de esto. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Todos somos pecadores. Y Dios le dio el Espíritu Santo. Es como decir, ¿qué vamos a hacer nosotros si el Eterno, el Soberano, se le ocurrió, quiso darles el Espíritu Santo a ellos también? Entonces, lo que al final se determinó, dice, no inquietemos a los gentiles. Llámese gentil aquel que no es judío. A esos gentiles que se convierten a Dios. ¿Y por qué se convierten? ¿Se convierten solos? No, porque la gracia los alcanza, la misericordia los alcanza. Dios los vino a buscar, porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dice, no los inquietemos, sino más bien que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, porque la idolatría era una de las mayores cosas que habían. De hecho, Dios le advierte a su pueblo que tenga cuidado con ir a adorar los dioses que ellos tenían. El Dios de Israel era Jehová, el que se les había manifestado a ellos, el verdadero Dios. Pero Él les advierte desde un principio, hermano, desde los principios, que la gente a la que Él no se ha acercado, porque se acercó fue a los judíos, ¿verdad? Ellos tienen dioses. Es más, cuando Dios se acercó y el asunto de la fe comenzó por un hombre, Abraham o Abram. Y Abraham tenía sus dioses. Amén.
El Dios verdadero se le manifiesta, de Abraham viene Israel, toda la nación de Israel. Entonces Dios viene desde Abraham y toda la nación que sale de Abraham, de los lomos de Abraham. E Israel siempre ha sabido que Él es el único Dios. Y Dios le advierte que tenga cuidado con los dioses que pueden venir de otros pueblos y que ellos se pueden ver involucrados en ello. Los apóstoles condenan la fornicación entonces junto a la idolatría y el consumo de sangre, lo sacrificado a los ídolos. Es lo único que dijeron: no les pongamos cargas ni los inquietemos. No solamente esto, se trata del comer carne de animales sacrificados en un templo pagano. Para el judío esto, hermano, significaba tener comunión con los ídolos, los dioses ajenos, quedando ellos contaminados moralmente el que comía de esta carne. Eso significaba para ellos. Amén. Dentro de su tradición, dentro de su creencia, dentro de lo que ellos tenían al cabo de esto. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 34 y miremos qué dice la escritura con respecto a este tema. Éxodo capítulo 34, le dije, ¿verdad? Versículo 15. Capítulo 34, versículo 15. Fíjense que el título que está aquí en mi Biblia dice: advertencia contra la idolatría de Canaán. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Y en el versículo 15 dice: por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten. El Señor está hablando aquí a Israel. Fíjate que, hermano, viene de un contexto de que el pueblo de Israel se le iba a entregar la tierra de Canaán, pero Dios les está advirtiendo desde antes a ellos, cuando lleguen a esa tierra. Le dice: ojo con eso, no vayan a hacer alianza con los habitantes de aquella tierra. Fíjese que en el versículo 14, devuélvase un poquito allí, dice: no te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Por tanto, versículo 15, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, ellos a sus dioses, ellos te inviten y entonces comas de sus sacrificios. Inclusive el versículo 16 dice: o que tomen de sus hijas para tus hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también yendo tras los dioses de ellas. Fíjate la advertencia de un principio, hermano, y todo esto tiene que ver con inmoralidad sexual. Parece que cuando se están poniendo estas cosas una a la par de las otras, hablando de fornicación, de la idolatría e inclusive del consumo de sangre, parece que cuando se ponen esas tres cosas a la par, pudieran estar implicando que en alguna forma son iguales o conllevan a algo, a una sola cosa. Van a terminar en una sola cosa. Es interesante ver cómo el requerimiento a los conversos gentiles, como leíamos en Hechos 15, se basó en estas cosas y principalmente en idolatría y fornicación, como la base del surgimiento de los demás pecados.
si nosotros hacemos una memoria de la historia del pueblo de Israel, nosotros pudiéramos resaltar que una de las cosas que marcó el pecado del pueblo de Israel, ¿sabe cuál fue? La idolatría, hermano. Fue de las cosas que más marcó, porque la idolatría, ¿qué les llevó a hacer? A dejar a Dios allá y seguir a este otro Dios. ¿Y quién estaba detrás de ese Dios? El diablo, hermano. ¿Quién está detrás de los falsos dioses? Satanás, porque Satanás busca la adoración y la honra para él, la gloria para él. Que nosotros no nos postremos al Dios eterno y que le adoremos a él, sino que él quiere que lo convirtamos a él en el Dios de nosotros y le adoremos a él. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Todo esto te voy a entregar si postrado me adoras. Qué interesante es, vaya a Hechos capítulo 15. Ya se acabó el tiempo, queda un minuto. Alícese por favor los de la asamblea. Mire qué interesante es lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 28, para que terminemos allí. Dice: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Fíjese que esa es una carta que se le está enviando a los creyentes gentiles que se han convertido recientemente al Señor, y entonces van a ser aceptados como creyentes en Cristo igual por los judíos, la iglesia. Amén. Y entonces fíjese lo que dice allí: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjese que la decisión no fue de ellos solamente. En esa discusión de la asamblea estuvo el Espíritu Santo y ellos oraron a Dios y dijeron: Señor, ayúdanos con esto. Y el Espíritu Santo, después de que hubo tanta discusión, el Espíritu Santo estuvo allí y Él estuvo guiando para que solamente estas cosas se les pusiera a ellos por razón de las mismas cosas de los judíos, para que pudiera haber en ellos de alguna manera una mejor unidad, por decirlo así, y no hubiera divisiones. Y dijo: pues ha sido bien, nos ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Con el favor de Dios, el próximo domingo, si Dios nos permite, estaremos hablando más acerca de este tema y rogamos a Dios que nos pueda dar entendimiento al respecto. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Rogamos con todo nuestro corazón que la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, en los corazones de nosotros, sea guiándonos, Señor, a la verdad. Y como dice la Escritura, esta verdad nos libere, nos atraiga. Señor, podamos estar siendo edificados, fortalecidos, llenos, Señor, de tu voluntad, y que podamos estar viviendo, Señor, una vida en la que le podamos agradar cada día a usted, Señor. Que pudiendo participar de la santidad suya, Señor, en nuestros corazones, podamos ser bendecidos más y más, Señor, en nuestras propias vidas y para bendecir a otros para la gloria de tu nombre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones.